Y es que el Señor está levantando un reino, está levantando una sociedad, está levantando una iglesia de impacto a las naciones. No podemos pensar en la iglesia con una denominación, con un cerco. Tenemos que pensar en una visión de la participación en los medios, en la sociedad, a través de un impacto que marque y transforme. Va a marcar por nuestra vestimenta conductual y va a marcar por las señales que vamos a hacer. Y esas dos cosas van a hacer que la gente vea una ciudad sobre un monte, una luz sobre un monte, una luz asentada sobre un monte que todos puedan mirar. Cuando la palabra habla de monte, habla de gobierno. Es imposible quitar la iglesia del gobierno. Él te dio un nombre que es sobre todo nombre. Y con ese nombre te dio una posición. Él te dio una autoridad sobre toda autoridad. Y esa autoridad es la llave que tú tienes para mostrarte a las naciones. Tú tienes una identidad, tú tienes una identificación. Tú no te puedes sentir, y ahora perdonen que yo lo diga así, pero yo quiero que esto se meta en la genética de ustedes. Tú no te puedes sentir como cualquier hijo de vecino. Si tú eres un producto del reino, si tú eres una persona que está marcada con la sangre del Cordero, tú tienes que vivir diferente, manifestarte diferente y tienes que ser una señal diferente. No estoy hablando de religión, ¿cuántos me siguen? Estoy hablando de quién tú eres. ¿Ok? Y si tú eres una nueva criatura, tienes un asiento, ¿cuántos se acuerdan? Tienes un catizo. Tienes un catizo y tienes un exousia, tienes una autoridad. ¿Ok? Y ese exousia es tu llave. Y ese catizo, ese asiento, es el nombre que tú tienes, lo que te identifica como quien tú eres. Y hay dos cosas con esas dos posiciones que son las que te hacen diferente a los poderes que actúan sobre la tierra. Satanás, como estuvo enseñando la pastora, el enemigo de esta creación, tiene poderes, lo estuvimos aprendiendo aquí. Él no ha perdido los poderes porque es un ser espiritual. Lo que perdió fue esas dos cosas que tú tienes, que son diferentes a las que él tiene ahora. A él se le quitó la autoridad, que fue la llave que el Señor fue a buscar. Y se le quitó el catizo, el asiento. El asiento que él quería, que nunca tuvo, es donde está Cristo sentado. Y Cristo le dio el permiso, seleccionó a cada uno de ustedes para estar con él sentado en ese lugar. Yo no sé si usted se alegra con esto. Ese asiento, ese catizo, él se lo da a usted para que usted viva ahora con esa autoridad que Satanás no tiene. Él quiso subir y sentarse y no lo logró. Pero a usted tiene un llamado a sentarse en ese lugar. Y ese es el coraje más grande que tiene el diablo contra ti. Diga contra mí. No se asuste, le voy a decir cuáles son las herramientas. El coraje más grande que tiene el diablo contra ti es que te dieron el asiento que él quería desde hace mucho tiempo. Y no solo eso, se le quitó la autoridad. ¿Se acuerdan? Cuando se le presentó a Adán, Adán le vendió la autoridad de este planeta. Le digo se acuerdan porque no estaban allí, pero lo han leído. ¿Ok? Le vendió la autoridad de este planeta. Se la regaló, se la intercambió. Él es un negociante y tiene un gobierno que se llama Babilonia, que trabaja a través de dame y yo te doy, o yo te doy y tú dame. Babilonia es mercader. ¿Ok? Por eso él opera sobre las naciones con negocios, con finanzas, con política. Porque Babilonia es mercader.
Pero esa autoridad de mercadear se la dio a Adán, porque el que la tenía era Adán. Entonces vino el segundo Adán, y como dijo la pastora la semana pasada, él utilizó el mismo truco. Se le apareció en el desierto y le dijo: hey, tengo un negocio. Todo esto te doy si tú te postras y me adoras. Un gobierno, a lo mejor se lo daba, un gobierno terrenal de un solo sistema. Pero ese Adán venía con una mente eterna y no cayó. Y no cayó y no le dio el exousia, la autoridad. Él retuvo la autoridad y le quitó la autoridad. Y también, al igual que el asiento, nos la cedió otra vez como la tenía Adán. Así que tú tienes dos cosas que te hacen diferentes en la confrontación de poderes: katizo y exousia. Tú tienes un asiento y tienes un exousia. Y las herramientas del exousia tú las tienes en tu boca, y es reclamar el poder de su sangre. El exousia tuyo es su sangre. El katizo tuyo es su nombre. Tú hablas en el nombre de Jesucristo y hablas en el poder de su sangre. Cuando tú hablas en el nombre de Él, hablas en su exousia. Y cuando hablas por el poder de su sangre, o viceversa, cualquiera de las dos posiciones, estás hablando de su katizo, estás hablando de su asiento, estás hablando de donde tú estás sentado y Él no está sentado. Mientras la gente del planeta no sepa eso, anda siendo esclavo sin poder de exousia y sin poder de katizo. Te estoy hablando como en una escuela. Te estoy dando dos herramientas poderosas para que tú puedas vivir en este planeta en victoria sobre el que quiere imponerse sobre el gobierno de este planeta. Tú no puedes mostrar un reino de poder si tú no utilizas el conocimiento de ese poder. Los milagros bajan por fe. Repito, los milagros bajan por fe, pero el reino por conocimiento. Y tú puedes tener la fe de un milagro, pero si tienes el conocimiento del reino, tienes los milagros cuando tú quieras. Eso pasó. ¿Qué pasó? Tú puedes tener fe para un milagro, porque el milagro tú no lo entiendes, pero lo operas. Pero cuando tú entiendes por qué pasó ese milagro, tú tienes un asiento y tienes una llave. Así que te dio un nombre que es sobre todo nombre, y te dio el poder de su sangre sobre toda autoridad y sobre todo dominio. ¿Cuántos lo desean? ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo anhelan? Así que te toca a ti no desperdiciar la oportunidad del tiempo y la temporada que Dios te ha hecho vivir. Dios tiene tiempo y se mueve por temporada. El diablo quiere marcarte los días. Trabaja contigo a través de los días. Escúchame, iglesia. Pero el Señor quiere mostrarte temporadas. Quiere mostrarte esos tiempos. Quiere mostrarse esa época. Diga época. Las épocas y las temporadas. Dios marca el planeta y pone a la iglesia para que la trabaje. Pero el diablo viene día a día a marcarte la vida. Y utiliza calendarios y cosas y temporadas terrenales, babilónicas, diabólicas, para atar tu temporada. Dios tiene una temporada de visitación, de milagros y de avivamiento para tu casa. Pero tú la estás perdiendo por el día a día.
Tú tienes que salirte del día a día y comenzar a vivir temporadas de Dios. Pero para eso tienes que tener el conocimiento. Iglesia, ¿tú me estás siguiendo? Tú tienes que tener el conocimiento para que cada cosa de esta sea funcional. Tú tienes que saber que tu guerra no es contra, tu lucha, tu guerra no es contra carne y sangre, sino con poderes espirituales. Cuando tú comienzas a conocer eso, tú dices, está bien, ¿y qué hago con eso? Lo primero que tienes que saber es quién tú eres. ¿Y qué tú tienes para bregar con eso? Tú tienes un catizo, tienes una exousia, tienes el poder de su sangre, tienes su nombre. Y tú tienes que usarlo. Esto no es un asunto religioso. ¿Tú sabes por qué los religiosos se enfogonan con la iglesia de reino? Y cuando la iglesia habla términos proféticos, porque le pasa lo mismo a sus espíritus familiares y ancestrales que están dentro de ellos, que le pasó a la religión que estaba el día que mataron a pedradas a Esteban. Cuando él comenzó a ver por encima de lo natural, yo no sé si estás aquí, me estás entendiendo. Cuando su ojo se abrió para comenzar a vivir sobre lo natural, ellos se enfurecieron, rechinaban los dientes, se tapaban los oídos, porque la iglesia religiosa no entiende los ojos abiertos de la gente del reino. Les hablo a ustedes jóvenes, y ella habló que la palabra era neaniscos, que es una palabra que lo que habla es que vencen al maligno. Es un nivel de madurez que se vence al maligno. Ella habló de los bien pequeños que conocían la salvación, que conocían la puerta, todo ese asunto. Pero entonces cuando entra al nivel de madurez de los que son neanistas, son los jóvenes que conocen la palabra y vencen al maligno. Diga conocer. Mire, el reino siempre tiene que ver con conocimiento. Usted quiere pasar de dimensión, no puede hacerlo sin la palabra y sin la revelación. Si no, usted va a vivir como una mata, como una planta. Neaniscos, esos son los jóvenes que por la palabra, que conocen la palabra y vencen al maligno. Y también ella habló de los pateres, de los padres, que conocen al que es desde el principio. Diga, conocen. Esos dos niveles tienen que ver con conocimiento. Uno con conocimiento de la palabra y el pateres con conocimiento de la relación con el Padre. Tú no puedes vivir sin el conocimiento de la palabra y sin el conocimiento de la revelación y el misterio del Espíritu del Padre. Conocen al que es desde el principio. Conocen cómo pasó el asunto. No conocen que Dios existe. La iglesia religiosa vive 300 años convenciendo a la gente de que Dios existe. No, que si el filósofo tal dijo, que el físico tal dijo, que la química probó tal cosa. Cuando usted tiene revelación y conocimiento de la palabra, se prende algo dentro de usted que no necesita convencimiento almático, porque tiene revelación en el Espíritu. Usted mismo se construye su propia llama. Usted tiene que saber cuál es el plan del diablo. Babilonia no trabaja con la gente del reino mucho, porque ellos entienden. Trabaja más con las masas que no lo entienden. Las masas no entienden lo que está pasando y se ponen a favor de Babilonia. Escúchame lo que te voy a decir. La inmensa mayoría está a favor de Babilonia. ¿Y sabes por qué está a favor de Babilonia? Porque no entienden. Está pasando algo que la gente del reino tiene que saber. Tú tienes que saber que están naciendo príncipes del reino. Que tú en tu casa tienes gente que van a ser los príncipes de este planeta. ¿Se te está haciendo difícil? Claro que se va a hacer difícil. El Señor tenía un plan con un pueblo que creó. Y para sacar ese pueblo de esclavitud tuvo que nacer un príncipe. Diga, un príncipe.
Y para que naciera ese príncipe tuvo que guardarlo del espíritu de Babilonia. Ese príncipe hubo que sacarlo y lo tuvo que esconder una nodriza. Y como el Señor es bien listo, se lo guardó en la propia casa de Babilonia. Se llamaba Moisés. Yo no sé si usted me está siguiendo. Porque Dios sabe cuidar a sus príncipes. No maltrate a los muchachos en la calle porque están haciendo algo inadecuado. Son príncipes y están ahí esperando despertar. Para guardar ese príncipe, hubo que esconderlo. Satanás lo trató de encontrar por todos lados y hubo que esconderlo. Y no lo pudo encontrar. Porque el Señor sabe guardar príncipes para guardar generaciones. Pero el diablo atacó la niñez de ese tiempo y mató a los niños. Luego vino hubo otros eventos, pero para parafrasear, vino el Señor. El diablo sabía que había nacido el príncipe de los príncipes. Había que acabar con él. ¿Cómo hago para eliminarlo? Voy a matar niños. Usó el gobierno de Herodes para que la política de ese tiempo matara el niño que él sabía que iba a ser la amenaza del reino de Satanás. Y mató niños. Pero el Señor guardó su semilla. Pero había un niño que tenía que manifestarse. Diga, un niño. Pero si yo te digo que ahora hay miles de príncipes, ¿cómo queda la mente del diablo? ¿Qué hago? Porque por uno pudo matar gente del pueblo. Pero ¿qué hago cuando están naciendo en todo el planeta? ¿Cómo gobierno a través de Babilonia para que los príncipes no se manifiesten? Sencillo, los mato desde el vientre. Pongo leyes, diga leyes, que la gente zángana acepte que tiene poder para matarlos en el vientre. ¿Usted me está siguiendo? El mismo dulce con diferente palito. ¿Dónde están las nodrizas de este tiempo? Las mujeres de este tiempo tienen una encomienda, pero el plan no se elabora en un segundo. Preparo las mujeres de este tiempo para que estén de acuerdo al plan del malo y no del bueno. Lo primero que hizo el diablo con las mujeres de este tiempo fue sacarlas de la casa. Perdonen, yo voy a hablar aquí. Yo no sé cómo usted lo va a recibir. Si no lo reciba, rechine los dientes y tápese los oídos. Pero mi compromiso no es con la religión, es con el reino. Saco a la mujer de la casa y hago un desbalance en los príncipes. Pongo a la mujer a pensar en su libertad y en su sexo como que es la imagen para vender su cuerpo, y ninguna autoridad puede estar sobre ella, y tengo ya la plataforma para que los niños se queden solos. Añádale a eso, usted sabe más que eso, usted ha estado aquí, usted conoce la visión de esta casa, con relación a la familia. Diga nodrizas. Si no tengo nodrizas, tengo niños solos. Si tengo niños solos, tengo niños rebeldes, tengo niños que químicamente los voy a afectar en la calle, tengo niños rebeldes contra los padres y tengo el derecho legal de matarlos en su juventud, porque hay promesa para que el que no honre padre y madre muera. Esto es una mesa de trabajo. Yo no sé si usted me... Hay una mesa de trabajo. Esto no se lo inventaron en el aire. Esto llevan años
funcionando. El diablo no hace algo con una vara mágica al instante. Él no puede hacer eso. Él tiene que planificar y actuar lentamente. ¿Se acuerdan cuando yo hablé de la cobra? Que puede estar horas con los ojos fijos en la presa, inmóvil hasta que la presa se cansa. Esto es un asunto legal. Esto no es un asunto a lo loco. La que trabaja a lo loco es la iglesia religiosa. El Señor le metió una genética a un pueblo, y para poder establecer esa genética de guerra, lo tuvo 40 años en un desierto, cambiando una generación genética. Pero el diablo tiene paciencia. Después se los llevó cautivo otra vez, y para quitar la genética de 40 años, los tuvo 70 en Babilonia. Usted tiene que entender su legado. Tiene que entender quién es usted y cómo se comporta su embajada. Una embajada no cambia las costumbres porque esté en otro país. A Babilonia le gusta cambiarte el nombre. Tú tienes un nombre que es sobre todo nombre. Tú tienes que hacer que tu nombre permanezca. Daniel hizo que su nombre permaneciera. Se lo trataron de cambiar, pero no dejó que se lo cambiaran. Estuvo en Babilonia, pero no se vistió como ellos, no comió como ellos, ni oró como ellos. No te dejes cambiar el nombre. No te dejes cambiar el legado. A ti te quitan, tú te manchas tu propia ropa. Te quitan el efod y no te das cuenta. ¿Estoy hablando a la iglesia o no? Cuando David estuvo en Siclac, tuvo que atacar un ejército. Saúl lo andaba persiguiendo. Aquello era un enredo, problemas con la familia. Le preguntó al Señor, y en medio del revolú el Señor le dice: atácalos, tú los vas a vencer. Y los venció. Y después venía otro ejército y le dijo: Señor, los ataco. Y el Señor le dijo: corre como guinea. Pero oía la voz de Dios y no perdía identidad. ¿Y sabes cómo no perdía identidad? En medio de Siclac, en medio de esa turbulencia, en medio de ese revolú, no perdió su identidad y le dijo a los siervos: tráeme el efod. No pierdas tu efod. Tráeme el efod. Se puso el efod y ejerció su naturaleza sobrenatural. En medio del caos, tú no puedes perderte de quién tú eres. El diablo está a la esquina, está a las puertas, para hacer que tú pierdas tu nombre y tu identidad. No pierdas tu efod. No importa Siclac, no importa que estés en problemas, no importa que estés en depresión, escúchame. No importa que estés fallándote todo, no importa que estés enfermo, no pierdas tu efod. Sigue hablando con quien tienes que hablar y lo que tienes que hablar.